Aleluya. ¿Está gozoso? Porque hay gente que no se goza, ¿verdad? Hay gente bien amargada. Pero diga conmigo, nosotros no. Pero diga fuerte, nosotros no. Hay gente bien amargada. Nosotros. Hay gente que no se goza con los que se gozan. Nosotros no. Hay gente que no decidió no venir a la iglesia hoy. Ya agarraron. Ese es nuestro tema de este día. En media hora lo vamos a echar porque ya el pollo está en el asador y vamos rápido. Nosotros no. No sé si alguno de ustedes recuerda aquel acontecimiento hace ya muchos años de unos muchachos de Montemorelos. Hablando de Montemorelos, ya nació ayer el bebé de Ernesto y Magda, los pastores Ernesto y Magda. Ya son padres el pastor Ernesto y Magda. A ver si ahora sí Ernesto se compone ya con un bebé, porque es tremendo. Pero ahí de Montemorelos nace una historia de nosotros no sabemos, ¿alguien sabe? De unos que se hacían pasar porque eran bien malos, iban a los oxxos y amedrentaban a las personas, le decían que eran de los grupos de esos malitos. Pero un día alguien les aventó la poli a los tres loquitos ahí que andaban y los agarraron. Y ellos los policías los presionaron y uno de ellos decía, no hacemos, nosotros no hacemos. Y le entró el miedo ahí y definitivamente dijo, nosotros no hacemos. Pero hoy quiero hablarles sobre nosotros no. ¿A qué estoy refiriéndome con esto? Esa es la determinación que debemos tener nosotros ante una vida que está cambiando en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. Todas las cosas, el sistema está cambiando. Antes era diferente a hoy, y no estoy tratando de comparar lo de antes con lo de hoy y ver cuál era lo mejor. Simplemente reflexionar lo que ha cambiado nuestra sociedad. Antes la palabra contaba. Uno compraba una vaca y con la palabra era suficiente. Y hoy no, hay que firmar papeles, firmar un contrato, llevar prueba de sangre y la autopsia si es necesario para poder hacer un trato. Pero sabe, antes era diferente. Y hoy los tiempos han cambiado. Muchas cosas para bien también han cambiado, otras para mal. Pero la situación que hoy se vive como la que se vivió antes se tiene que afrontar con gallardía, con valentía, con valor, con decisión. Y aunque algunos hagan alguna cosa que para ellos parece que es buena, nosotros no. Aunque algunos decidan o quieran o digan o cualquier asunto, no nos vamos a ir con la corriente de este mundo. Amén. A eso quiero referirme en este momento. Y para ello vamos a Mateo capítulo 11, versículo 12. El Señor está hablando acerca de su primo. Y aquí está diciendo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La traducción de la lengua actual dice de la siguiente manera: desde que Juan Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Este es el evangelio y la verdad del evangelio. Jesús lo estableció en este versículo. Pero mis hermanos, el evangelio son buenas noticias también. Amén. Las buenas nuevas de salvación. El evangelio es que hay esperanza, que hay vida, que hay oportunidad, que hay perdón, que hay un compás de oportunidad para lograr las cosas en la vida. Pero el evangelio sí son buenas nuevas, son bendiciones. Pero cuando presentamos el evangelio como solo eso, una vida llena de bendiciones, podemos caer en un error de que alguien crea que solamente así será el evangelio. Así lo es, tiene bendiciones, pero no es el evangelio de Walt Disney, ¿verdad? No es el evangelio de Barney, que hasta las gotas son de chocolate. Hay pruebas, hay situaciones en la vida las cuales
van a requerir nuestra determinación. Y aunque otros lo hagan, nosotros no lo haremos. Aunque otros lo digan, nosotros no. Aunque otros lo crean, nosotros no. Entonces, fíjate, cuando Jesús presentó el Evangelio, lo presentó de esta manera. Se necesita carácter, se necesita violencia. Jesús, en otra parte de Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el Evangelio. El Evangelio son bendiciones, las disfrutamos, vivimos felices, rodeados y colmados de bendiciones, pero de repente necesitamos tener que afrontar situaciones en las cuales se necesita carácter. Y aunque algunos claudiquen ante esas situaciones, nosotros no predicamos el Evangelio de todo fácil. El apóstol Pablo lo hizo con Timoteo y le dijo a este jovencito en 2 de Timoteo 2:3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No hay muchos amenes porque está canijo el asunto. Pero esto es lo que dice la Biblia. El Señor a través del apóstol Pablo está diciéndole a un joven ministro llamado Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero luego le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que si muchos se enredan en los negocios de la vida, nosotros... Y esto no quiere decir que vamos a vivir aparte. Habrá cosas que debamos hacer y vamos a tener éxito por la bendición del Evangelio en nuestras vidas. Pero si en algún momento alguien se enreda de tal manera que se olvida de Dios, ahí está el problema. Y si muchos lo hacen, nosotros... Así que diga conmigo: nosotros no. Nosotros no. Nosotros no seremos de los que retroceden. Primer punto, Hebreos capítulo 10, versículo 39. Una de las cosas que más se verán en los últimos tiempos, mis amados hermanos y amigos, es que muchos abandonarán la fe. Muchos, dice la Escritura, apostatarán de la fe. Que es apostatar, es arrepentirse de aquello que creíste, practicaste y dijiste: no, ya no, lo hiciste, pero ahora ya no lo quiero hacer. Y la Biblia me dice que porque aún un poquito, estoy en, déjame ver dónde estoy en la Biblia. Dice: porque ni aún, versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Es Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Porque hay algunas iglesias, algunos creyentes, algunas personas con cierta doctrina que no creen en la venida del Señor. Pero nosotros no seremos de esos. Creemos, dice la Escritura, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La venida de Cristo seguirá siendo predicada en nuestra iglesia. Amén. Seguiremos hablando acerca de que Cristo viene, de que la iglesia se está preparando, la novia está ataviándose para el momento final en las bodas del Cordero. Y cuando esto suceda, antes de que esto suceda, la venida del Señor, dice, será predicada. La venida de Cristo seguirá siendo predicada. Él no se tarda, mis hermanos. Muchos pueden decir: es que mi abuelita decía que Cristo venía. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que Él no retiene su venida porque no pueda, sino porque es paciente y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la Biblia dice que un poquito y el que ha de venir vendrá. Versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe. Acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Iba a decir un chascarrillo, pero ustedes están en serio, porque sin fe no hay café, sin rodillas no hay tortillas. Porque sin fe, dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Aquí está el versículo clave. Pero nosotros, ¿quiénes? Diga conmigo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición.
Me gustaría escucharla así como que están convencidos. Que lo lea. Nosotros podéis marchar a vuestros hogares. Nosotros no somos, dice el versículo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Habrá muchos que se regresan, que renuncian. Habrá muchos que claudican, que se rinden, que tiran la toalla, que se dan por vencidos. Pero nosotros no. Y para eso se necesita fe, mi hermano. Fe de que no voy a regresar. Fe de que no me voy a dar por vencido. Fe de que no voy a tirar la toalla. Fe de que no voy a colgar los guantes. Fe de que no voy a ser vencido, sabiendo que la palabra está en mi corazón, en mi boca. Eso hará que fe se levante. Y aunque vengan adversidades, la Biblia dice que somos más que vencedores. Entonces si otros se dan por vencidos, nosotros no. Si otros tiran la toalla, si otros se rinden, porque nosotros no somos de los que retroceden, de los que se dan por vencidos. Seguir a Cristo, mi hermano, cuesta, no es algo tan simple como decía hace un momento. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó: el que quiera venir, tome su cruz. Y muchas veces esa cruz se dejó de predicar porque ahora las bendiciones de Dios son las que sobreabundan. Y sí es cierto, pero en un momento determinado tuvimos que tomar esa cruz y la tenemos que seguir llevando. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos. No se regrese, mi hermano. No hay nada más difícil para una persona que haber conocido el Evangelio y después apartarse de él. Hay amargura, hay tristeza, hay dolor, le falta el gozo en su vida. El salmista decía: Señor, yo me retiré, yo como que quise renunciar, pequé contra ti, pero hoy me arrepiento. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero dice una cosa muy importante aquí: vuélveme el gozo de la salvación. Y porque cuando estás lejos de Dios, después de haberle conocido, tu vida es triste, es amarga. Pedro por unos instantes se alejó del Señor Jesús después de que le negó. Y dice la Biblia que le seguía de lejos, pero con amargura, con tristeza. ¿Sabe una cosa? Nosotros no seremos de los que retroceden en la fe, que dejamos el camino de la fe, sino que seguimos adelante. ¿Y cómo vamos a persistir en ese caminar, en ese camino, en esa senda? A través de la palabra de Dios, que aumentará nuestra fe y nos dirá: si hay problemas, si en el mundo hay aflicción, pero confía, yo he vencido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caen a mi lado 1000 y siento los balazos que pasan, pero a mí no llegan. ¿Qué me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Ninguna de esas cosas. Antes, sobre todas esas cosas, soy más que vencedor. Pero muchos cayeron y retrocedieron ante eso, pero nosotros no. Que esa sea nuestra determinación. Aleluya. Entonces sigo adelante porque ya me quedan 20 minutos nada más de los 30 que me han concedido. No seremos de los que ponen la mano en el arado y volteamos hacia atrás. ¿Cuántos son de rancho? Ahora se fresea y no quiere que sepamos que vino de ahí de Vacas Pintas, ¿no? ¿Cuántos son ahí de los ejidos aquí de Mariposas y Maguiras, ¿verdad? Ahí de Güemes, de acá de Jaumabe, de Tula, acá de acá por el aeropuerto, ¿cómo se llama? De Villa de Casas, todos esos alrededores, ¿verdad? De Cruz y Carmen, ¿no? Acá por Barretal. Y lo único que conocía hace años, lo único que conocía era el 10 Boulevard, porque ahí llegaba el camión, ¿no? Y de ahí se iba la voz del campesino y era todo. Pero luego se mudó a vivir aquí y hoy ya es un ciudadano victorense, ¿no? Pero nació en el rancho y uno sale del rancho, pero el rancho no sale de uno.
Y quieras o no, de repente sale como los chicos que vienen de Cuba, salieron de Cuba, pero Cuba no ha salido de ellos. Todavía quieren un tintico, ¿verdad? Quieren aquello, pero ¿sabe? Bueno, ¿por qué estoy hablando de esas cosas? Sí, ya sé por qué. Ninguno que pone su mano en el arado voltea para atrás. Y preguntaba si usted era del rancho, porque cuando usted llevaba, y más cuando era de una sola mancera, la mancera son las cosas que le agarra a uno. Hay unos que van las dos manos así, los bueyes, estoy hablando de animales que van adelante, van jalando no, van jalando el arado, lo van jalando. Entonces cuando tú vas así y volteas, ¿sabe lo que sucede? Uno inconscientemente mueve un poco, o mueves, volteas, vas con la mano y volteas, y ya la línea se pierde. Se pierde de manera, aunque tú digas, aunque estés, no, voy a voltear, pero no me voy a enchuecar. No, tú volteas y se hace chueca el surco. Y cuando nosotros volteamos, cuando nosotros, hablando ya espiritualmente, vamos con el Señor dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. De hecho, para el arado no todos éramos aptos. Nadie, de 5 hermanos que éramos en casa, de 5 varones, no todos éramos expertos en el arado. Había uno que sí le hallaba derechito, pero nosotros hacíamos unas cuantas curvitas por ahí. No todos éramos aptos. Pero la Biblia dice que si alguno pone su mano en el arado, no tienes que voltear hacia atrás, porque se te echa a perder el surco. De la misma manera, si usted ya tomó la decisión de seguir a Cristo, no voltee para atrás, porque se enchueca el surco. Y a los que le va peor, se vuelven estatua de sal. Porque hay quien volteó para atrás en una ocasión y no enchuecó el surco, sino que se convirtió en estatua de sal. La esposa de Potifar, la esposa de Lot. Amén. Entonces el Señor Jesús nos dice: no mires para atrás, no retrocedas. Eso es no retroceder también. No seremos de aquellos quienes quieren regresar a Egipto. Hay muchos que quieren regresar a Egipto, pero nosotros, aleluya. En Números capítulo 11 encuentra una historia fascinante, y no la vamos a leer, solamente le doy el contexto. Los israelitas siempre se estaban quejando, desde que salieron de Egipto, se estaban quejando contra Dios y contra Moisés, contra Aarón, contra todos. Y fíjate que cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento. En este capítulo 11 de Números, y dice la escritura que la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés: ayúdanos, Moisés, porque ya está canijo este asunto. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Moisés era tan bueno que en muchas ocasiones el Señor le dijo: quítate a un lado, porque los voy a consumir. Y él, dice la Biblia, que ponía su rostro en la tierra y le decía: Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que nos sacaste de Egipto nada más para hacernos para hacernos chicharrón en el desierto. Pero aquí encuentro a un pueblo que dice la historia, que tiene una bendición muy grande: el maná del cielo. Y caía, dice, cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como una semilla de cilantro y amarillo como la resina. Fíjate, eran como semillas de cilantro. Y los hebreos lo preparaban. Dice la escritura, la gente salía al campo a recogerlo, luego lo molía y lo cocinaba y hacía panes con él. Y algunas mujeres expertas hacían maná relleno de camarón. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite, así como frito, ¿no? Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos, de otras culturas, y solamente se preocupaban por comer. Y los israelitas se dejaron llevar por esta influencia, por ellos, y empezaron a llorar y a decir: ojalá pudiéramos comer carne, porque ya nos cansamos de este pan liviano. Decían, menospreciaron las bendiciones de Dios, el maná que venía puntualmente. Y ahora ellos dicen: ya estamos cansados del maná
y nos acordamos de la carne, nos acordamos del pescado que comíamos. Sabrosos estaban los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los que allá comíamos. En cambio ahora estamos aquí muriéndonos de hambre. No se estaban muriendo de hambre, todos los días el Señor le enviaba el maná y ellos lo preparaban. Ahora fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 11. La gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos de ese pescado que comimos, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Menospreciaron la bendición y se quejaron, versículo 14 de Números 14, versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos, retroceder, volvernos ¿a dónde? A Egipto. Hay muchos que se quieren regresar a Egipto, pero nosotros. Y decían el uno al otro, fíjate este pueblo: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Para la desorganización la gente es bien organizada. Para ir en contra de las reglas la gente es bien organizada. Para protestar en contra del gobierno la gente es bien organizada. Y aquí está un pueblo que se cansó de las bendiciones de Dios y se está acordando de lo que comía en Egipto. ¿Sabe qué es eso? Retroceder, es voltear y hacer que el arado se enchueque. Eso es pensar en el pasado y traerlo como si fuese algo tan bueno, mejor que lo que ahora estamos recibiendo. Y eso también es retroceder. Incluso ellos dijeron: pongamos a uno que nos guíe, un capitán que nos regrese. ¿Sabes qué? Si alguien quiere regresarse, muchos dijeron: nosotros no regresaremos. Y muchas veces, mis hermanos, nos regresamos a Egipto con el pensamiento, como estos hombres que recordaban lo que tenían en Egipto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de lo que hacían antes y hasta se deleitan todavía? Ninguno. Hay muchos que sí lo hacen, pero nosotros. He escuchado testimonios de gente desde el púlpito que dicen: cuando yo andaba en el mundo, ahora andan en otro planeta. Dicen: cuando yo andaba en el mundo, hermanos, yo era bien malo. Yo recuerdo, hermano, y empieza a describir todos sus vicios. Uno hasta me estaba convenciendo a mí ya de su testimonio, porque decía: yo me acuerdo, hermano, eran las 12 del día, yo trabajaba en la pala y en la criba con los albañiles, pero a las 12, hermanos, aleluya, yo iba y conseguía, llegaba a mis manos, híjole, no quiero decir el nombre, pero una botella grande así, cafecita, que trae una bebida embriagante adentro. ¿Cómo se llama? Esa. Y la recibía, hermano, aleluya, bien sudadita. Bien sudadito. Yo recuerdo, hermanos, que la destapaba. Aleluya, y me la empinaba. Alabado sea Dios. Oye, casi se la está aventando ahí. Y yo decía: este se regresó a Egipto. Se regresó a su Egipto. Yo me acuerdo, hermano. No, yo era bien malo, yo era bien ladrón, yo era bien hablador, sí, pero ya Egipto se quedó atrás. Si alguien quiere regresar a Egipto, nosotros. Amén. Y sabe que regresar a Egipto significa rendirse ante el mundo también. Pero nosotros no nos rendiremos ante el mundo. La Biblia dice que el que es hijo de Dios no se rinde ante el mundo. Primera de Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra. Por eso la palabra, la fe viene por el oír, por el leer, por el conocer, por el escudriñarla, por memorizarla. Cuando nosotros la tomamos y la hacemos nuestra, ¿sabe qué estamos haciendo? Creciendo nuestra fe. Y la Biblia dice que el que es hijo de Dios vence a este mundo de maldad,
y se logra esta victoria por medio de la fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Dice la Nueva Traducción Viviente: ¿quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es Hijo de Dios? ¿Cuántos ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador? Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, por lo tanto vence no se rinde al mundo. Nosotros no nos rendiremos ante él. Hubo tres jóvenes, sí, tres jóvenes, tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron los nombres que le pusieron a estos muchachos, a Daniel, en el reinado de Nabucodonosor. Fueron llevados como cautivos y la Biblia dice que el rey les asignó una dotación, su ración diaria de alimentos para ellos, que por 3 años serían alimentados. Pero la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Sabe qué? Eso es no rendirse ante el sistema, ante el mundo. Daniel no se rindió ante el mundo. Él dijo: yo no voy a conquistar, voy a dejarme conquistar por el mundo, no voy a rendirme ante él, yo voy a ser diferente. Si todos los demás quieren los manjares del rey, si anhelan los manjares del rey, si quieren la dieta y las bendiciones que aparentemente tiene el rey, nosotros no. Y la Biblia dice que halló gracia ante el que los cuidaba, y ellos de esta manera testificaron de su fe, pero no se rindieron ante el sistema. Ahora la Biblia me dice, esto lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 1, lo que le decía, pero hay una parte importante de esta historia de estos muchachos donde su fe es atacada, donde su creencia, sus dogmas de fe fueron tambaleadas en cierta forma por el sistema, pero aún así ellos nunca se rindieron, porque la fe, ellos dijeron, no va a ser negociable. Nuestra fe no es negociable. Nosotros no vamos a dejar de creer lo que sabemos, lo que hemos recibido y lo que nos ha dado resultados. En esta vida, si algo va a ser atacado o socavado, será nuestra forma de creer en Dios, nuestra fe. Ay, ¿para qué va, comadre, tanto a la iglesia? ¿Para qué va Palabra de Vida el domingo? Todos los domingos. No vaya, con un domingo al mes que vaya, está bien. Tratarán de que cambie. Podríamos creer, fíjese, incluso cuando creemos en Dios somos cuestionados. Usted puede creer en una estrella y van a decir, wow, ese le encantan las estrellas. Usted puede creer en la luna y le van a aplaudir. Usted puede creer en el sol, en una piedra, en una cosa de madera y nadie le va a decir nada. Pero usted dice, yo creo en Dios, usted ya estará siendo atacado, porque su fe es el blanco del enemigo. Pero cuando algunos claudiquen en su fe, o aunque muchos puedan rendirse ante el sistema y doblegar su fe, nosotros, hubo un edicto del rey Nabucodonosor, hizo una gran estatua, y este es el edicto que Nabucodonosor dijo: mándese a todos, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren ante una estatua de oro que he construido. Dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego. Ahí hay un ataque contra aquel que pueda oponerse a este sistema. Por lo cual, cuando este edicto salió, dice la escritura en Daniel 3 versículo 7, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta y todos estos instrumentos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero fíjate, se postraron todos los pueblos, todas las naciones, lenguas y muchos otros más. Pero hubo unos que dijeron: nosotros no. Siempre hay aquellos que guardarán su fe. Nosotros no. Versículo 12: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Siempre habrá acusadores.
Y siempre habrá aquellos que van a cuestionar tu fe. ¿Por qué no fuiste ahora? ¿Por qué no llevaste a tu niño ahora el 1 de noviembre y el 2 de noviembre? ¿Por qué usted no participa de esto y del otro? Porque nuestra fe es diferente. Y respetamos a lo que hagan los demás. Pero yo no voy a compartir, no voy a rendirme ante esa estatua. Dice la escritura: hay unos varones, la acusación vino, los cuales ellos no te respetan y no han adorado. ¿Sabes qué? Ellos dijeron: pues nosotros no lo haremos. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron a los que se mantuvieron fieles. De manera maliciosa los acusaron. Y ellos dijeron: hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Es más, creo que es Sadrach, Mesach y Abednego, no quiero decir sus nombres, pero los estoy viendo. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Le pusieron sabor al chisme. ¿Y sabe lo que sucedió? Nabucodonosor se enojó. Dice el versículo 13 que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo. Ira y enojo eran sus consejeros. Ira y enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos. Al instante. El enemigo va a ser rápido. Muchas veces la iglesia es un poco lenta, el cristiano es un poco, va despacito, tranquilamente, pero el diablo tiene rapidez, él rápido, él cuando va a hacer algo lo hace en corto, ¿no? Rápidamente lo trajeron delante del rey y habló Nabucodonosor. Aquí es donde le digo: nuestra fe no es negociable. Nuestras creencias no son negociables. Las verdades de la palabra no son negociables. Son verdad y son mandamientos, los cuales van a traer bendición a aquellos que las cumplan. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, muchachos, que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que he levantado. Y fíjate, es astuto el enemigo. Les dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey: no es necesario que tratemos este asunto contigo. Él les dijo: les voy a dar una oportunidad. Van a sonar los instrumentos y ustedes tienen la oportunidad para hacerlo. Si no, serán echados al horno de fuego. Pero ellos, muchachos, dijeron: aunque algunos cuestionaron, algunos negociaron su fe, nosotros no. No es ni necesario hablar sobre este asunto. Versículo 16. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Esta es la fe. Ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará también. Habrá muchas cosas en contra del creyente, pero si mantenemos nuestra fe en el Señor, nos paramos firmes en esa doctrina, en esa fe, en esa creencia, el Dios que estamos honrando también nos bendecirá, nos guardará y nos librará de la mano del rey. Tu mano no será contra nosotros, oh rey, les dijeron los muchachos. Pero también les dice: y si no fuese así, o sea, que no nos librase el Señor, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Con nosotros hay una determinación. Si algunos se rinden, si algunos cambian su manera de ser, su manera de pensar y de creer, nosotros no. Seguiremos firmes creyendo. Y sabe que, mi hermano, nada ni nadie debe cambiar nuestra fe, la confianza en la palabra de Dios. Hoy se está hablando y tratando de que ni la Biblia se mencione en algunos lados o se use, pero esta es la palabra viva y eficaz. Esta es la verdad. Esta es la verdad absoluta, la autoridad máxima del creyente. Amén. Si nosotros la creemos, si la leemos, si la confesamos con nuestra boca, esta traerá bendición a nuestra vida. ¿Cuántos traen su Biblia? Levanten su Biblia orgullosamente y háganla así. Diga: yo. O vamos a decir mejor: aunque algunos la traigan en sus tabletas, nosotros. Aunque otros la lean en el teléfono, nosotros. Pero no es porque quiera, sino porque no tiene, ¿va? Pero como quisiera tener un smartphone. Nosotros no.
Y fíjate, cuando tú determinas eso, el Señor será determinante también contigo. El enemigo querrá cambiarte. Sí, está bien, ve a la iglesia, pero no vayas tanto. Sí, ve, lee la Biblia, pero no la creas tanto. Diluye un poquito el evangelio. Mira la gracia, y te llenan de gracia. Cuando el Señor dijo: hey, tranquilo, tomen su cruz y síganme. En la cruz hay gracia, pero la gracia no es la licencia o la credencial para hacer y deshacer y luego venir y correr al trono de la gracia y que nos perdone el Señor. No, si el Señor dice en su palabra que yo debo honrarle a través de mis acciones, de mi vida, eso es lo que debo hacer. Alabado sea Cristo y a su nombre la gloria. Pero que Nabucodonosor no te haga cambiar tu fe. Y hoy no habrá estatuas hechas de oro por Nabucodonosor, pero sí habrá estrategias en el sistema, en el diario vivir, que tratarán cambiarte. Pero sabes una cosa, mantengámonos firmes al Señor, fieles al Señor, porque si tú eres fiel al Señor, el Señor permanecerá fiel contigo. Y aquel que dijo: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, estará contigo en esos momentos. Dice que Nabucodonosor se enojó. Se enojó y los aventó al horno y mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. Dice: y mandó a hombres fuertes para que los aventaran. Y los hombres que lo llevaron, los aventaron, y dice la Biblia que murieron por la fuerza del fuego en el horno. Y allá aventaron. Ahí va Sadrach, ahí va Goliat, y ahí va Obed, ahí va Abednego, ahí va. Los 3 fueron aventados ahí. Mientras que los cautivaron, los llevaron cautivos, ellos murieron, ellos entraron. Y luego el rey, dice la escritura, se espantó. Entonces el rey Nabucodonosor, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Sí, Señor, fueron 3. Ellos respondieron: en verdad, oh rey, fueron 3. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Yo estaré contigo. Si tú permaneces fiel. Sadrach, Mesach y Abednego no negaron su fe, no se rindieron ante ese ídolo, fueron echados al foso. Yo pregunto, ¿a poco crees que ellos no oraron ante el Señor? Señor, que se apague el fuego, que no jale el tanque de gas, Señor, que no se encienda. Congélalo, Padre, haz algo, que se muera Nabucodonosor. O sea, ellos pudieron orar muchas cosas, pero no, el horno se hizo hasta más intenso, el fuego, los agarraron y los aventaron. Y ellos, quizá, algunos dijeron: ya fritos somos, pero el Señor estaba en el asunto. El Señor está en tu asunto. Si tú no le niegas, Él no te negará. Si tú eres fiel, Él permanecerá fiel contigo. Si tú eres una persona determinada, que dices: aunque otros amen a otros dioses, nosotros no. Aunque se rindan ante cualquier estatua, nosotros no. Amén. Y cuando determinamos esto, el Señor está con nosotros. Pero aparte de eso, viene la honra que se mereces como persona honesta, que te paraste firme en tus convicciones y no lo cambiaste. Dice la escritura que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y fíjate, luego hizo un decreto. Por lo tanto, versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando nos paramos firmes en nuestra fe, hasta el incrédulo levanta el nombre de Cristo.
Cuando te paras firme en lo que crees, hasta el que no cree en Dios va a decir: wow, yo creo que voy a tener que acercarme a ese Dios, porque se han parado firme ante la prueba, porque no han llorado cuando era necesidad de llorar para el humano, porque se han parado firme, porque han dicho: no claudicaremos, aunque otros lo hagan, nosotros no. En el taller dicen: llévate una herramienta, todos se la están llevando. Sí, pero yo no. ¿Para qué regresa la feria que te dio la cajera ahí en el centro comercial? Todos se la llevan, sí, pero nosotros, yo no. Échate un trago, te dicen en la secundaria, en la escuela, en la preparatoria, todo el mundo toma, sí, todo el mundo, pero yo no. Cuando nos paramos firmes en la fe, Dios estará con nosotros. ¿Y sabes qué? Daremos testimonio ante los incrédulos, pero aún más, Dios da más, da manos llenas. Entonces, versículo 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿A poco Dios no está con aquel que es fiel con él? Dios nunca te dejará, nunca te desamparará, y aunque todos te dejaren, Jehová estará contigo siempre. Así que aunque lo nieguen, nosotros, aunque algunos se rindan ante el ídolo, nosotros, aunque algunos nieguen su fe, nosotros, porque el que está con nosotros es todopoderoso. Aleluya. Así que nosotros no. Aleluya. Voy a terminar. Se me terminaron los 25 minutos ya. Pero hay un último no que quisiera que como iglesia lo metiéramos a nuestro corazón. Ya sabemos que somos más que vencedores contra muchas cosas, pero hay algo importante que como iglesia debemos entender: que nosotros no seremos una iglesia que desconoce los tiempos de la visitación de Dios. Si me entendió, voy de nuevo. Nosotros no seremos la iglesia que desconoce el tiempo de la visitación de Dios. ¿Qué son los tiempos de visitación? Dios siempre está presente con nosotros, desde que salimos de nuestra casa, desde que vamos rumbo al trabajo, pero cuando nos reunimos en este lugar. Usted es un leño encendido, el hermano es otro leño, la hermana es otra leña, y todos vienen aquí. Alguno ese fueguito pequeño viene y nos juntamos en este lugar. ¿Y sabe qué sucede? La Biblia dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. La Biblia también dice que donde es glorificado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí se manifestará. Que donde hay alabanza y adoración hay una habitación para la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Esos son momentos de visitación los cuales nosotros no queremos que pasen desapercibidos. Hoy tenemos tiempos de visitación, mis amados hermanos. El Señor está orando, el Señor está aventando sus bendiciones. Hay bendición para la iglesia en este tiempo, pero muchas veces se pasa desapercibido el momento de la visitación. Habrá iglesias que lo hagan, pero nosotros, porque aquí habemos personas que amamos su presencia. Aquí habemos personas que amamos el Espíritu Santo. Aquí habemos personas que anhelamos estar con Él. Aquí hay personas que tienen el fuego encendido en sus corazones. Aquí hay personas que tienen hambre de Dios. Aquí hay personas que desean y anhelan fervientemente el toque del Señor, y por eso viene aquí a la iglesia. ¿Sabe qué? Hoy el Señor está interesado en tocar su vida. Jesús iba hacia Jerusalén. Iba hacia Jerusalén y la ve, y dice la Biblia que el Señor lloró. Hay 2 ocasiones que se menciona en la Biblia que el Señor llora. En Juan 11, donde dice que lloró por Lázaro. Pero aquí en esta ocasión Él va hacia Jerusalén y le dice lo que Él siente. Dice Lucas 19:41 que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán,
y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si Jerusalén hizo eso con Cristo, nosotros no. Jesús está aquí. Él prometió que estaría con nosotros todos los días, y el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor dijo: yo enviaré a otro Consolador para que esté con ustedes todos los días. Así que Él está aquí. Él está aquí. Cuando lo reverenciamos, Él se mueve, Él se empieza a manifestarse, Él empieza a pasearse entre las sillas. Y así como Jesús caminaba y solamente tocar el borde de su manto había milagros, de la misma manera puede suceder cuando hay una iglesia que no pasa desapercibido el momento de su visitación. ¿Cuántos anhelan más de Él? Y pueden decirle: Señor, si alguien pasa desapercibido o no se da cuenta de tu mover, de tu visitación, nosotros no. Dios siempre ha estado interesado en visitarnos. Y la visitación de Dios siempre trae beneficios, trae favores, trae bendiciones. La visitación trae corazones contritos y humillados también. La visitación de Dios, la presencia de Dios, trae convicción de pecado. La visitación de Dios, su presencia en nuestra congregación, trae convicción de pecado. ¿Qué es eso? Es cuando tú sabes que algo hiciste que no agradó a Dios y tú dices: wow, estoy hoy aquí gracias a la misericordia de Dios, porque no merecía, no merezco, pero Él me ha traído para convencerme de mi pecado, porque Él es un Dios que ama a todos y no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y en medio del mover de Dios, ahí hay salvación, perdón de pecados, hay sanidad, hay provisión, hay pan. La Biblia cuenta una historia acerca de una muchacha. Registrado este capítulo, esta historia en Ruth, capítulo 1, versículo 6, se menciona algo aquí muy importante. Dice que Noemí se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo, ya que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En la visitación de Dios hay provisión. En la visitación de Dios siempre habrá el resultado de esto: fertilidad, multiplicación, sanidad. También la visitación de Dios quitará todo el cautiverio que haya en la vida. Sofonías 2 versículo 7 dice: será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán a las casas de Ascalón y dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén. Jeremías dijo: acuérdate de mí, visítame. Acuérdate de mí, visítame. Y el Señor dijo: yo estoy interesado en visitarlos, pero no solamente tener ese tiempo de visitación, sino de hacer morada en ustedes. El resultado de la visitación de Dios es que en el tiempo de aridez y de esclavitud viene una marcada diferencia en el ambiente y en la situación que se pueda estar viviendo. Porque la Biblia me dice en Jeremías 29:10: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 60 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver al lugar que les corresponde. El Señor quiere seguir visitando y quedándose con nosotros. Y si somos esa iglesia que honramos su presencia, que anhelamos su Espíritu Santo, el Señor se quedará entre nosotros. Mis amados hermanos,
Hoy tenemos iglesias, y no es con ánimo de crítica a nadie. No voy a decir nombres, aunque los tengo aquí, no es cierto. Pero hay congregaciones que ya no mencionan el Espíritu Santo. Hay congregaciones en las cuales cuando usted empieza a hablar en otras lenguas, va el ujier y le dice: "Shh". Hay iglesias quizá donde ya no se hable de la sangre de Cristo, donde no se mencione la venida del Señor, donde no se hable de pecado, donde se tenga que cambiar los términos acerca del pecado y de la maldad, donde no se predica el juicio que trae el pecado sin arrepentimiento. Pero nosotros tenemos un compromiso de hablar la verdad, porque la verdad que usted conoce, esa verdad le hará libre. Aunque en este tiempo haya iglesias que hayan hecho situaciones contrarias a lo que el Señor así lo desea, nosotros no haremos lo mismo. Los medios de comunicación han querido callar a quienes exaltamos a Dios. Si usted mete cosas en los medios de comunicación, en el YouTube, en las redes sociales, pero si usted habla acerca de Dios, ya está siendo censurado. Si usted le pregunta a la famosa Alexa acerca de Mahoma, le da la historia de Mahoma, de Confucio también, y de todo aquello. Pero pregúntele acerca de quién es Jesús, y dice: esa información no la tengo, porque no se quiere hablar del Evangelio. Pero nosotros no dejaremos pasar el tiempo de la visitación de nuestro Dios. Y antes de finalizar, en el tiempo de la visitación, en el tiempo en que honramos a Dios, es una puerta de oportunidad para el pecador. Cuando el Señor se mueve, mis hermanos, no solamente es para traer juicio. Y sí, habrá juicio contra el pecado no confesado, para aquel que no se arrepiente de sus pecados. Pero hay un espacio de gracia. Esa es la gracia, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia también dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando nos acercamos a Él, Él nos recibe como llegamos. Pero si hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y este nos da la oportunidad de rendirnos a Él de la manera correcta, y no rendirnos ante el pecado o ante el mundo, y de esta manera tener una vida bendecida. El Evangelio son buenas noticias y hay bendición, pero este se logra a través de un encuentro con el Señor. Y tiempos de visitación son tiempos de arrepentimiento también.